Bueno, dentro de que a nadie le gusta perder, creo que la derrota del otro día aquí en casa contra Pontevedra tiene también que servirnos para dar valor a todo lo que venimos haciendo y lo que hemos hecho hasta la fecha. Dentro de eso creo que todo el mundo, técnicos, jugadores, afición, tiene que entender y asumir que la derrota forma parte de este deporte y de este juego, y que vamos, no es nada extraño perder partidos. Hemos tenido no la suerte, sino el trabajo bien hecho de tardar 5 partidos en conocer esa sensación de derrota. Bueno, pues asumirlo y trabajar para ya desde este sábado, bueno, intentar que no se repita en este sábado frente al Fabril. Sí, el tema de Alex, pues en la última sesión de la semana pasada, pues sufre ahí un pinchazo y bueno, le va a mantener alejado unas cuantas semanas. Y luego, bueno, sí que es verdad que esta semana vamos un poco justos de gente por molestias varias, por gente que no acaba de salir de esos procesos de recuperación, pero vamos, total confianza en la plantilla que tenemos, en los jugadores que tenemos. Más allá de nombres, creo que todos los futbolistas están demostrando en el día a día en los entrenamientos estar más que capacitados para cuando les toque participar dar un nivel y un rendimiento que estoy seguro que va a ser muy bueno. Así que en ese sentido, bueno, preocupado por las bajas, porque a ningún entrenador le gusta que sus futbolistas estén lesionados, pero al mismo tiempo pues tranquilo y confiado en que los futbolistas que salgan el sábado en Galicia, ya sea de inicio, ya sea después del banquillo, pues van a rendir como este club se merece, ¿no? Sí, dentro de que, como tú dices, pues los filiales suelen tener cambios profundos todas las temporadas. Bueno, pues dentro de eso yo creo que es un equipo que mantiene al míster, que lleva ya años trabajando con ese grupo, con el filial, haciendo las cosas bien, logrando el ascenso, la permanencia la temporada pasada. Entonces, bueno, veo una línea continuista dentro de los cambios que han tenido en la plantilla, ¿no? Creo que han tenido un calendario prácticamente igual al nuestro en cuanto a rivales, y que han rendido bien en todos los partidos, independientemente del resultado. Fueron a Soria, Pontevedra, y quisieron ser protagonistas, compitieron al partido, se les fue por pequeños detalles. Entonces, bueno, un equipo, ya te digo, en la línea del año pasado, que quiere ser protagonista con balón y que seguramente pues nos ponga las cosas difíciles. No me sorprende, en el sentido que, como dije, pues veo una línea continuista respecto a la temporada anterior. También los filiales, yo creo que son equipos que ponen más el foco en ellos mismos que en los rivales. No quiero decir que no nos tengan controlados ni que no nos hayan analizado, ¿no? Me imagino que así lo harían, pero bueno, son rivales que, independientemente del equipo que tengan enfrente, pues bueno, priorizan lo suyo, priorizan su fase con balón, y ahí es donde ellos son peligrosos.